Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. La guerra en Ucrania es un evento todavía en desarrollo. Comenzó, todos lo sabemos, hace más de 2 años. Sin embargo, creo que de eso que está ocurriendo ahí en el corazón de Europa, podemos ya extraer algunas conclusiones. Eso nos deja algunas lecciones importantes. Y yo creo que vale la pena hacer la reflexión. ¿Qué es lo que este evento con resonancia planetaria nos enseña hasta ahora? ¿Cuáles son, como decía, las lecciones que podemos extraer? Yo creo que lo primero que queda claramente en evidencia, es que los temores rusos en materia de seguridad han quedado claramente justificados. Porque ya vimos cómo Ucrania ha desarrollado capacidad militar para hacer la resistencia e incluso protagonizar algunas ofensivas en el campo de batalla. De entrada quedó claro que había avanzado significativamente la colaboración de Ucrania con Occidente en materia militar. Ucrania le dio una gran bienvenida a las fuerzas rusas cuando intentaron acercarse a Kiev, la capital. Todos recordamos aquello. Ahí Ucrania exhibió poder militar. Incluso ha llegado al punto de lanzar una ofensiva, claro está, con el respaldo de toda la OTAN en el propio territorio de Rusia. Y eso deja claro que lo que tantas veces dijo Rusia, lo que tantas veces argumentó con respecto a la denominada profundidad estratégica, estaban debidamente fundamentados todos esos temores. ¿Qué cosa es la profundidad estratégica? Que es un tema que se utiliza mucho en el lenguaje militar y en la geopolítica. Es esa distancia que hay entre las fronteras y los puntos neurálgicos de la nación, los puntos vitales, aquellos que son imprescindibles defender a toda costa en caso de un ataque militar. Y yo creo que en lo que tiene que ver con eso no hay realmente ninguna duda. Recuerden ustedes que en el año 2008 Estados Unidos planteó la incorporación de Ucrania a la OTAN. Y no solo estaba Ucrania en la lista para continuar la expansión de este bloque militar hacia el este, hacia la frontera de Rusia, sino que también estaban otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, como es el caso de Moldavia, como es el caso de Georgia, que por cierto, últimamente, en los últimos meses, ha habido un distanciamiento de este país del bloque occidental. Pero eran naciones que estaban en la lista para ser incorporados a la OTAN. Y eso era motivo de preocupación por parte de Rusia. Y acercaría significativamente las bases militares de la OTAN al territorio de Rusia. Esto, sin lugar a dudas, constituía la idea de ampliar la OTAN una provocación para el Estado ruso, que decidió disolver cuando, poco después de la caída de la Unión Soviética, decidió
disolver el Pacto de Varsovia. Y se supone que eso era suficiente como para que todo el bloque occidental pudiera sentirse tranquilo en materia de seguridad. Pero lo que ocurrió no fue lo que muchos esperábamos, que Occidente respondiera disolviendo también la OTAN, sino que se hizo todo lo contrario. Se amplió la OTAN, incluyendo a los países que habían sido parte del bloque soviético en la Europa oriental. Y todo eso aprovechando un momento de debilidad de Rusia. Yo digo, he expresado aquí la convicción de que con 2 años más de preparación en el terreno militar, Ucrania hubiera quedado en condiciones de atacar Ucrania, de tomar Ucrania por sorpresa. Imagínese usted que Ucrania hubiera, en vez de tener que hacerle frente a la embestida de los rusos, que se hubiera dedicado a acumular poder militar, entrenando bien sus tropas, armando bien su ejército, equipándolo adecuadamente, hubiera estado en condiciones de darle una gran sorpresa a los rusos tomando Crimea. Y a eso justamente era que Rusia le tenía temor, porque Ucrania está ahí mismo, estaba pegadito ahí a Crimea. Incluso con poquito esfuerzo, las armas ucranianas hubieran quedado, su artillería, en condiciones de lanzar un ataque sobre el territorio de Crimea. Imagínense ustedes, ya sorprendió a Rusia invadiendo Kursk, penetrando varios kilómetros en el territorio ruso en medio de la guerra, cuando se supone que Rusia debía tener el máximo cuidado. Entonces, reitero, creo que todo esto viene a justificar el temor de Rusia en lo relativo a su seguridad. Pero además de eso, los temores rusos tienen algún tipo de fundamento a partir de lo que ha sido la historia de la nación y las veces que el territorio de Rusia ha sido invadido desde el exterior, comenzando por la invasión de los mongoles en el año 1237. En aquel entonces lo que existía era la denominada Rus de Kiev, que hay quienes equivocadamente entienden que aquello era Ucrania. Y ese es un gravísimo error, eso no es así. Porque la Rus de Kiev agrupaba a una serie de pueblos eslavos, entre los que estaban los que hoy integran Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Estaban ahí agrupados en esos territorios. La Rus de Kiev, aunque se llamaba así, no se puede entender como que era Ucrania. Ahí estuvo el embrión, lo que dio como resultado el nacimiento de Rusia, Bielorrusia y muy posteriormente de Ucrania. Miren cómo son las cosas. Muy posteriormente Ucrania, porque Ucrania solo existió a partir de la creación de la Unión Soviética como Estado. ¿Cómo se llamaba Ucrania antes de la creación de la Unión Soviética? ¿Y cuáles fueron sus gobernantes? La Rus de Kiev, oigan cómo se llamaba, la Rus. De ahí es que viene el gentilicio ruso. Y ese era un nombre que se aplicaba a los pobladores, a los antiguos pobladores, que fueron aquellos que llegaron, se establecieron ahí
provenientes de países escandinavos. Y que entonces después eso se aplicó a Rusia y Bielorrusia. Eran las Rus de Kiev. Y los que liberaron aquellos territorios del dominio mongol fueron Vladimir III, Alexander Nevsky. ¿Y de dónde eran esos jefes, esos líderes? ¿Y a cuáles grupos representaron? ¿De dónde salieron? Lo único que quedó bajo control de los antiguos habitantes fue Novgorod, que estaba ubicado, era un principado que estaba ubicado próximo al territorio de San Petersburgo. Pero bueno, ese no es el tema, excúsenme que haya hecho esta digresión. Pero Rusia también fue invadida por la mancomunidad polaco-lituana. Aquello ocurrió en el año 1605 y se prolongó hasta 1618. Y los polacos lituanos que tenían esa coalición llegaron hasta Moscú y estuvieron ahí ocupando la capital rusa durante un breve periodo de tiempo. Luego está la invasión de Suecia. Suecia y Rusia libraron una guerra que se prolongó desde el año 1700 hasta el 1721. Eso como consecuencia de una invasión del territorio ruso por parte de Suecia. Y terminó con la derrota de los suecos que sucumbieron en la batalla decisiva de Poltada en 1709. Luego se registró la invasión napoleónica, 1812. Napoleón llegó hasta el territorio de Rusia, de Moscú, solo que la encontró convertida en ceniza. Los rusos le pegaron fuego antes de entregársela a los franceses. Y allí, pues, el ejército napoleónico pasó las de Caín. Y aquello fue el equivalente a una terrible derrota para Napoleón. Bueno, recordemos la Primera Guerra Mundial, cuando el territorio ruso fue invadido, 1914, 1918. Es cierto que la guerra se libró fundamentalmente en el territorio de Europa Occidental, pero los países, las potencias centrales también combatieron en el denominado Frente Oriental. Esa invasión ayudó, la derrota de Rusia en esa guerra creó las condiciones para el triunfo de la revolución socialista liderada por Lenin en 1917. Y bueno, luego se produjo la invasión de Rusia por parte de la Alemania nazi en 1941, la denominada Operación Barbarroja, que todos sabemos cómo fue que terminó. Porque hay gente que hablan de las botas rusas que llegaron a Europa, pero las botas rusas llegaron a Europa para liberar esos territorios del dominio nazi. Los primeros que llegaron a Polonia y liberaron Auschwitz fueron los rusos, que persiguieron a los alemanes hasta toda Europa, incluyendo el territorio de la propia Alemania. Entonces, creo que los temores rusos, que fueron alentados por el deseo de ampliar la OTAN, incluyendo Ucrania, incluyendo otras naciones próximas a su frontera, eran temores altamente justificados. Creo que el curso de la guerra, todo esto que está ocurriendo,
pone de manifiesto cuán vulnerable hubiese sido Rusia en caso de permitir eso. Bueno, reitero, es una guerra todavía en curso y habría que ver cómo eso culminaría. Pero además de eso, está más que documentado el interés de Occidente por, de alguna forma, crear varios estados, dividir Rusia en varios estados, así mismo como se hizo con la antigua Yugoslavia, que es una forma, sería una forma de eliminar este país como un gran jugador de la geopolítica mundial. Y hay montones de informes que hablan de eso. Y los rusos son conscientes de esa realidad. Además de que hay también un montón de estudios de inteligencia que hablan de la importancia estratégica de Crimea. Y los rusos también son conscientes de eso. Después de la caída del muro de Berlín, luego de que se iniciara el proceso de ampliación de la OTAN, Crimea ha sido para los rusos motivo de mucha preocupación. Porque Crimea, recuerden ustedes, siempre fue parte de Rusia. En el 53, a Nikita Khrushchev, que tenía vínculos afectivos con Crimea, se le ocurrió regalarle ese territorio a Ucrania, lo cual se aceptó porque Ucrania era parte de la Unión Soviética y eso no alteraba en términos reales prácticamente nada, solo que pasaba a formar parte del mapa político de Ucrania, pero la población rusa que vivía en esos territorios siguió estando ahí y está ahí todavía. Los habitantes de esa zona son mayoritariamente rusos, pero después que se disolvió la Unión Soviética, que Ucrania hizo vida independiente, entonces formalmente eso pasó a ser parte de Ucrania. Y Rusia pagaba por ocupar ese territorio. Y por eso el interés de Rusia de evitar la ampliación de la OTAN y de evitar que Ucrania cayera en manos de Occidente. Por esa situación. Entonces, digo que desde hacía mucho tiempo, desde antes de todos estos acontecimientos, la disolución de la Unión Soviética, en Occidente se estudió muy bien la importancia de Crimea. Y hay un trabajo de Zbigniew Brzezinski sobre la importancia de distintas zonas geográficas, incluyendo Crimea. Y en ese trabajo sobre Crimea, Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de Estados Unidos, un gran académico, un sólido intelectual, uno de los especialistas más influyentes en la política exterior de Estados Unidos por mucho tiempo, concluyó ese estudio diciendo: sin Crimea, Rusia es un país normal. Con Crimea, Rusia es una gran potencia. ¿Y en qué se basaba Brzezinski para sacar esta conclusión? En lo que le aporta Crimea a Rusia, que le da profundidad estratégica, le permite proyectar poder hacia la zona del Mar Negro, hacia Oriente Medio, le da acceso al Mediterráneo. Pero al mismo tiempo, la flota del Mar Negro que está ahí en Sebastopol, en el territorio de Crimea, ahí es en donde está concentrado el poderío naval ruso. Y eso le permite tener el control de las rutas comerciales, porque por los puertos del Mar Negro
es que Rusia exporta un montón de sus productos de exportación, incluyendo los minerales, el acero, níquel, todo lo que exporta Rusia y que es importante para el mercado internacional, los granos, el petróleo, los productos refinados, entiéndase gasolina, gasoil, el propio gas. Hay algunos gasoductos que pasan por el Mar Negro, aquellos que van a Turquía. Y entonces el Mar Negro y la flota de Sebastopol es lo que le permite a Rusia proteger esas rutas comerciales, proteger sus exportaciones y proteger los recursos naturales que hay también en esa zona del Mar Negro. Sin eso, Rusia realmente tendría graves dificultades. Es lo que le asegura a este país el acceso a aguas cálidas, y eso tiene un tremendo valor para esta nación. Por eso es que con mucha razón se asegura hoy en día que lo que está ocurriendo en Ucrania para Rusia es algo es un asunto de existencia como nación, como país con capacidad para influir en la geopolítica mundial. Bueno, pues esta es una primera gran conclusión. Los temores de Rusia en materia de seguridad han quedado fundamentados por todo esto que hemos visto durante los más de 2 años que dura la guerra. Otra conclusión importante es lo que tiene que ver con el peso específico de Rusia como proveedor de materias primas. Yo creo que esta guerra no solo ha tenido ese gran impacto político, no solo es un evento militar, también ha sido importante, ha gravitado, ha impactado toda la economía mundial. Y hemos visto incrementos en los precios de los granos, de los productos energéticos, de los fertilizantes. Incluso eso ha obligado a los países occidentales a introducir correctivos en su política exterior. La política de Estados Unidos hacia Venezuela experimentó un cambio radical. Terminó flexibilizando su posición con respecto al gobierno de Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaba que el petróleo venezolano fluyera. Y en un momento en el que la inflación golpeaba a Estados Unidos y la Reserva Federal luchaba por contenerla, el petróleo venezolano, que todo el mundo sabe que las refinerías estadounidenses fueron construidas tomando en consideración las características del petróleo venezolano, se adaptaron a ese crudo. Y bueno, eso obligó a Estados Unidos a modificar la posición con respecto al gobierno de Maduro. Pero también obligó a hacer cambios con respecto a Arabia Saudita, que siempre fue un aliado de Estados Unidos. Pero recuerden ustedes la posición de Biden con respecto al gobierno saudí cuando él llegó a la Casa Blanca, que había prometido castigar duramente a los sauditas por
el asesinato del periodista Khashoggi. Y luego de que estalló la guerra, entonces vimos cómo Estados Unidos, el propio Joe Biden, visitó Arabia Saudita para convencerla de que le diera un espaldarazo, garantizando que el petróleo saudí fluyera e impactara los precios internacionales del petróleo. Y el gran beneficiario ha sido China, porque China ha conseguido acceso a las materias primas rusas en mejores condiciones que las que existían antes del estallido de la guerra, porque ha estado comprando petróleo, gas y otros productos a precios reducidos. No es el caso de Europa. Ha ocurrido con estos países todo lo contrario. Entonces, creo que este también es un aspecto a tomar en consideración. Otra conclusión importante, tercera conclusión, ya Occidente no manda como antes. Eso ha quedado aquí evidenciado, porque todo Occidente en conjunto no han podido debilitar la economía rusa. Han aplicado todas las sanciones que ha estado a su alcance. Bueno, las que han podido realmente impulsar, porque todavía hay productos de exportación rusos como el gas que los países occidentales siguen comprando. Pero han aplicado sanciones durísimas contra Rusia. Y la economía rusa tiene mejor desempeño que todas las economías, que todas las grandes economías occidentales, incluyendo Estados Unidos. Pero además de eso, no le han podido torcer el pulso toda la OTAN en su conjunto en el terreno de batalla. Y estamos hablando de un país que tiene muy poco respaldo occidental. Bueno, China le ha dado un apoyo comprando sus productos de exportación. Irán le ha dado también algún tipo de respaldo, Corea del Norte. Y Rusia se ha mantenido ahí en pie y hoy tiene más poder militar del que tenía antes de iniciado el conflicto. Y el desarrollo de los acontecimientos en el campo de batalla es favorable a Rusia, a pesar de la invasión de Kursk. Porque la invasión de Kursk no fue el resultado de la acumulación de poder militar por parte de Ucrania. No es así, porque eso no se tomó en el campo de batalla. Ellos sorprendieron a Rusia, que descuidó la protección de esa parte de su frontera. Ahora lo que está por verse es hasta cuándo Ucrania podrá mantener el control del territorio ruso. Una vez entra un ejército a tu territorio, estamos hablando de que Ucrania penetró con un ejército de cerca de 10.000 hombres y un montón de equipos militares pesados. Y cuando tú construyes trincheras en un territorio, te hace fuerte y tienes capacidad para resistir. Pero es cuestión de tiempo, entiendo yo, para que los rusos traten de cortar las vías de suministro. Ya han hecho algún esfuerzo en esa dirección, con la posibilidad de que los ucranianos queden aislados en el territorio de Rusia. Y una muestra de que los acontecimientos no son favorables a Ucrania es el hecho de que en los demás puntos calientes Ucrania ha estado a la defensiva y Rusia ha experimentado avances sustanciales. Y el objetivo de Ucrania fundamental no se pudo lograr, que era la toma de la planta nuclear de Kursk, como dije en un programa anterior. Entonces, este es un asunto que es bueno destacar. Occidente ya no tiene
el mismo poder de antes. El mundo ha cambiado, se ha hecho más multipolar. Y también otro aspecto en este sentido destacable es que el sur global no sigue las órdenes de Estados Unidos como lo hacía antes. Usted tiene países como Arabia Saudita, como India, Brasil, que pues han tenido una política totalmente independiente. Se puede hablar de multialineación, es verdad, porque incluso en el propio caso de Brasil, que está dominado por un partido de la izquierda, pero recuerden ustedes la posición de Brasil con Bolsonaro, que era de la ultraderecha, no experimentó cambios en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Rusia y con el BRICS. Siguió siendo parte del BRICS y siguió teniendo buenas relaciones con Rusia. China es hoy el principal socio comercial de Brasil. Bueno, pues el hecho es que el sur global entiende que se beneficia de el reparto del poder, porque un poder repartido importantiza a estos países cuyo rol es cada vez más importante, y eso les permite de alguna manera importantizar sus intereses nacionales, defender mejor sus intereses nacionales. Otra conclusión, la cuarta conclusión que podemos extraer, es que volver a la situación que teníamos en materia de paz y de seguridad antes de la guerra en Ucrania será sumamente difícil. Sumamente difícil. Hemos, en esa materia de aseguramiento de la paz, hemos hecho retrocesos importantes. Algunos tratados que ayudaban a mantener la confianza, el clima de seguridad, han quedado aniquilados, como el Tratado de Control de Armas o aquel tratado que permitía los vuelos sobre el territorio de los países miembros con el objetivo de hacer verificaciones sobre el cumplimiento de acuerdos sobre control de armas, que lo hacía Rusia sobre el territorio de Estados Unidos y Estados Unidos sobre el territorio de Rusia. Todo eso pasó al olvido. Y hoy entonces lo que estamos viendo es que los estadounidenses han reforzado su presencia militar en Europa. Rusia ha llevado armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Ahora se está hablando de emplazar cohetes en Alemania. Es algo que se ha sugerido, lo han dejado entrever esa posibilidad los estadounidenses. Y eso pues ha llevado a Rusia a estudiar las respuestas adecuadas. Y claro, todo este movimiento que se ha producido alrededor o motivado por esa guerra en Ucrania distancia a los países, crea un estado de crispación que incrementa el gasto militar enormemente. Es lo que hemos estado viendo. Y todo eso perturba el necesario ambiente de tranquilidad, que es lo que permite construir una paz duradera. En eso hemos experimentado un gran retroceso. La ONU, que siempre ha tenido sus debilidades, hoy es más infuncional que nunca. Y hemos tenido, por ejemplo, países que eran neutrales, ahora son parte de la OTAN. Es el caso de Finlandia y de Suecia. Esa neutralidad no fue el producto del azar, sino la impuso la propia historia. Porque recuerden, ya lo dijimos,
Rusia peleó con Suecia, se enfrentaron en una guerra. Finlandia fue parte de Rusia hasta 1917. Entonces la neutralidad de estos países no fue el producto de la casualidad, como dije, sino que está fundamentada en hechos históricos. Pero la guerra en Ucrania incluso ha creado el ambiente propicio para que estos dos países se incorporaran a un bloque militar. Y eso es parte de esos retrocesos que hemos tenido en materia de seguridad y de aseguramiento de la paz. Dijimos el gasto militar es considerablemente más alto que antes del inicio de la guerra. Y ese es un factor preocupante, porque desde que un país comienza a dar paso para incrementar de forma sustancial su poder militar, eso impacta, incide en la decisión de los competidores en lo que tiene que ver también con su nivel de preparación bélica. Y entonces lo que estamos viendo es también el incremento de la carrera armamentista. Además de todo esto, yo creo que se puede decir que algo muy negativo es la idea de que la paz se garantiza con la guerra. Y eso es el enfoque más desafortunado que puede haber, porque es todo lo contrario. La guerra lo que hace es que fomenta las enemistades entre los pueblos. Usted generar confianza después de un problema como este que está ocurriendo hoy no es un asunto cualquiera. Eso, volver a la situación anterior, como dije, será realmente algo muy, pero muy difícil. Una quinta conclusión que a mí me parece que podemos extraer es que el uso de la fuerza para la configuración del ordenamiento internacional del siglo XXI solo conduce directamente a la guerra, con efectos altamente devastadores para la humanidad. Si insistimos en las sanciones económicas, en la proyección de poderío militar en zonas geográficas importantes para contener y arrinconar a otras naciones, el resultado de esto será la confrontación, y eso no le conviene a nadie. No es verdad lo que dicen que la paz se asegura con el uso de la fuerza militar. Es al revés. Yo insisto en eso. Todo esto es importante porque si no somos capaces de vernos en este espejo, podríamos tener la certeza de qué es lo que ocurrirá. No hay espacio aquí para aventuras militares. No hay espacio para eso. Y lo que conviene a todo el mundo es una negociación que traiga como consecuencia un ordenamiento internacional basado en el respeto de los intereses de cada quien, en el reconocimiento de que cada estado tiene intereses legítimos que proteger. Eso es lo que puede evitar un gran conflicto mundial. Y cada vez hay mayor nivel de decisión en lo que tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales. Porque lo que ha puesto en evidencia la guerra de Ucrania
o en Ucrania es hasta dónde están en disposición de llegar las grandes potencias. Todo esto me parece a mí que estas conclusiones, estas experiencias, las enseñanzas de la guerra de Ucrania o en Ucrania, corrijo, todo esto es importante para el futuro. Si no corregimos el rumbo, estaremos condenados a caer en la trampa de Tucídides.